Ya tenemos en la línea al gran invitado del día de hoy. No se me hizo difícil contactarlo, la verdad. Inmediatamente que le dijimos, oye, nos vas a dar la entrevista por este libro, inmediatamente contestó, porque a propósito del Mundial, y además estoy seguro que ya lo tenía por ahí listo este libro, vamos a platicar con un periodista todoterreno. Si hay un periodista todoterreno, créanme lo que es él. Escribe, radio, televisión, prensa, novela, da opiniones, políglota, iba a decir político, ¿no? Políglota. ¿De quién hablamos? De nuestro gran amigo Alberto Lati, quien nos ofrece este libro. Beto, gracias, pero muchísimas gracias por este enlace. Al contrario, Cuauhtémoc, siempre es un placer saludarte y con la emoción además de compartirte, gente de letras, tú como un servidor, mi octavo libro, La apasionante historia de los mundiales. Y no, lo que has dicho, la verdad, me halaga mucho, efectivamente. Cuando leímos este libro, Beto, la apasionante historia de los mundiales, anécdotas, grandes estrellas y curiosidades con ilustraciones extraordinarias de Luis Atilano, me pregunto, Alberto, oye, en este libro, ¿qué nos ofreces de diferente o qué nos ofreces nuevo para los que nos gusta el deporte y para los que no les gusta el deporte? Es que la intención es una historia muy integral, abriendo demasiados grados, casi 360 para ir y venir y cerrar el círculo completo, lo que representan los mundiales. Porque está la cara meramente estadística, especie de almanaque, vienen los resultados completos en toda la historia de los mundiales, que era importante como acompañamiento. Pero está también la cara narrativa de lo que pasó en cada mundial, sí sus polémicas en la cancha, sí los equipos que brillaron, sí los equipos que decepcionaron, sí las estrellas que se consolidaron y saltaron a lo máximo. Pero está también el periodo histórico de cada Copa del Mundo, que es básicamente el último siglo, porque esta historia empezó en 1930, y cómo se reflejó, cómo se retrató cada momento político, social, en la historia de los mundiales o en cada Copa del Mundo o en cada torneo. Está todo eso en un retrato que pretende ser muy integral, muy completo, para dar cara a este libro y las singularidades y las anécdotas y las extrañezas y los absurdos y lo épico y lo dramático y lo insólito. Todo eso intentamos tocar en la apasionante historia de los mundiales. Beto, este libro puede funcionar como además lo has dicho, también puede ser una especie de como manual o como un, no sé, una compilación para aquellos que intentan transmitir o estar en el mundial. Sí, es la intención de hacer un viaje completo al Mundial. Por un lado, para el futbolero de nicho, el que quiere tener todo sobre la Copa del Mundo y entenderlo todo. También para el que es medio futbolero o futbolero de ocasión diciendo de qué se trata este tema que va a acaparar todo el debate, todas las pláticas, todas las conversaciones, todos los bares, todas las cafeterías durante los próximos meses, máxime que somos coanfitriones de esta Copa del Mundo. Y también para el que no le interesa el fútbol, pero sí le interesa la historia, porque es un deporte que te lleva por la historia de una manera muy amena y ahí se va reflejando deporte como pretexto, deporte como medio, se va reflejando si la Primera Guerra Mundial al cierre y viene el periodo entre guerras y el primer mundial. Y se va reflejando si el crash de Wall Street, y se va reflejando si la Guerra Civil Española, y se va reflejando si la Segunda Guerra Mundial, y se va reflejando si la Guerra Fría, y se van reflejando numerosos momentos que acompañan a esto hasta llegar a la guerra de los Balcanes, la disolución de la Unión Soviética. Todo eso lo vemos identificado, retratado en este camino por las copas del mundo. Lo has dicho muy bien, Lati, porque estos contextos históricos que platicas en cada uno de los mundiales están muy bien retratados. Desde tu perspectiva, ¿cuál sería el mundial que más tuvo influencia? Si hay alguno, que me queda claro que todos, pero ¿cuál es el que más influencia tuvo de la parte política o externa a fútbol? A ver, todo mundial, de alguna manera, lo tuvo. El de 1934 con la Italia de Mussolini, el de 1978 con la Argentina de la Junta Militar encabezada por Videla, tienen una cara más notable por tratarse del país anfitrión. Pero lo mismo podemos pensar en la Sudáfrica que dejaba atrás el apartheid y organiza el 2010, o la Alemania recién reunificada que consigue el Mundial de 2006, digo recién porque consiguen la sede en 2000, tenían 9 años de reunificadas las dos Alemanias, ni más ni menos. O lo mismo podemos pensar en Italia 90, último Copa del Mundo en el que relatamos, acuden cuatro selecciones que estaban ya destinadas a desaparecer: la Unión Soviética próxima a disolverse, Yugoslavia próxima a entrar en el infierno de las guerras balcánicas, Checoslovaquia que iba a partir en dos con la revolución del terciopelo,
evidentemente también en todo el trance de esta región, Alemania, que iba a ser campeona del mundo poco antes de reunificarse. Creo que todas de alguna manera van retratando ese momento histórico. Beto, tú hablas aquí en el libro que desde los 11 años te pusiste a escribir, te pusiste a anotar. ¿Dónde guardas tantas anotaciones, tantos documentos? ¿Sí los tienes o ya de plano están en una computadora, Beto? A ver, hay mucho, evidentemente, tengo la suerte de tener buena memoria. Hay también muy buenos archivos que he ido cosechando y preparando. Hay muchas entrevistas que he hecho con grandes personajes muy vinculados a la historia de la Copa del Mundo, no de un año, no de 6 meses, sino de décadas ya. Llevo en este medio, pues 30 años estoy cumpliendo, con todo y que el inicio fue poco periodístico, era más bien mensajero en las oficinas de Televisa. Eso es otra historia, ¿no? Pero a lo largo de este camino he entrevistado a grandes protagonistas de este camino que sirvieron para alguna nota, sirvieron para alguna crónica, y luego ahí yo tenía esa información. Pienso en el capítulo de Inglaterra 66, cuando narro la manera en la que Pickles encuentra la copa Jules Rimet, que había sido robada y que Scotland Yard, la policía británica, no podía encontrar. Yo entrevisté alguna vez a David Corbett, el amo de este perro, que iba paseando con el perro un día y de pronto se encontraron con la copa. Entonces tenía esa historia muy a la mano. Lo mismo entrevisté a personas muy involucradas en todo lo que aconteció en Argentina 78, desde jugadores al propio Menotti hasta disidentes políticos en aquel momento de la Junta Militar. Lo mismo puedo decir a futbolistas de Chile que estuvieron en aquel partido que no hubo rival frente a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética decide no comparecer luego del golpe de Estado de Pinochet contra el gobierno de Allende. Y entonces con Elias Figueroa yo platiqué y con Caselli yo platiqué. Es decir, todo eso de alguna manera termina retratándose porque pues es información de primera mano que he tenido el privilegio en mi carrera de ir recibiendo, ¿no? Beto, ya como, digamos, profesional de los medios de comunicación, esa primera cobertura, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Y cómo de alguna forma está reflejada en este libro? ¿Qué dices, caray, cómo se me fue? ¿O qué pasó? ¿Por qué no lo hice? ¿Cuál fue ese detalle? A ver, siempre me ha pasado y ahora veo en retrospectiva y pienso, ¿cómo puede ser que estuve en tal lugar y no se me ocurrió hacer tal reportaje? No se me ocurrió buscar tal entrevista. No se me ocurrió intentar tal investigación. Eso es evidente, ¿no? Pero creo que soy positivo porque normalmente también son muchas las que sí pude realizar o muchos lugares a los que sí pude regresar y hacer lo que no había hecho a la primera. Y entonces poder generar en mi cabeza cómo fue el Mundial, pienso ahora, de Italia 34 o de Francia 38, acudiendo a lo que fueron los estadios. El de Colón, por cierto, rescatado recientemente cerca en un suburbio de París, o los de Italia en ese Mundial. Creo que todo eso me va permitiendo en Uruguay, ahora la pequeña vivienda muy humilde que está en el viejo estadio de Pocitos, donde le tocó a México enfrentar a Francia en el primer partido de la historia de las Copas del Mundo y recibir el primer gol de los mundiales en un estadio que pues ya es una casa. Todo eso de alguna manera me permite llegar a lo que para mí, en mi faceta como escritor, es lo más relevante, generar imágenes. Yo siento que tengo que lograr que lo que escribo genere una imagen de la persona que me esté leyendo. No basta con dar una información, no basta con dar un conocimiento, intentar trasladar a la persona. Por eso cuando hablo del encuentro previo al Mundial del 70 de Zagallo, que había llegado como entrenador de Brasil, recién retirado como futbolista, para hacer el Brasil mágico de los 5 dieces, porque eran 5 futbolistas que jugaban como 10 en su equipo, para mí fue muy importante estando en Río acudir a ese hotel y tratar de imaginarme en ese hotel, porque hice un reportaje además en aquel momento para televisión, cómo fue ese encuentro que nos dio el momento de la, para mí, Capilla Sixtina del fútbol, el momento más pleno, con esos 5 dieces jugando con Brasil, 5 violinistas excelsos que juntaron sus solos para hacer un arte colectivo que para mí nunca se va a repetir. Y entiendo que físicamente el fútbol se ha hecho excesivamente más demandante y entiendo que acaso hoy un equipo no podría darse el lujo de colocar en la cancha a Pelé, Rivelino, Tostao, Jairzinho, Gerson, 5 artistas. Necesitas más músculo, necesitas más pulmones, necesitas más piernas, como sea. Ahí se dio para gozo del fútbol y más allá del fútbol. Y esas imágenes son las que yo pretendo crear. Por eso empiezo contando en una habitación del hotel y no simplemente digo, se pusieron de acuerdo para jugar los 5. No siempre lo logra uno, uno también tiene que tener esa humildad, pero creo que tiene que ser algo de lo que uno persigue escribiendo.
Y hablando de imágenes, Beto, estamos con Alberto Lati, autor de este libro, La apasionante historia de los mundiales, anécdotas, grandes estrellas y curiosidades. En este libro que trae muchas imágenes de Luis Atilano, ¿cómo lograste ese equilibrio? ¿Le dejaste todo a Luis? ¿Tú trabajaste en la idea de las imágenes? ¿Cómo fue este trabajo? A ver, hubo casos muy específicos en los que dejamos que Luis eligiera lo que él quería ilustrar. Yo, por ejemplo, del Mundial del 30 no se me hubiera ocurrido que se colocara como ilustración un momento que no es del Mundial del 30, sino en los Olímpicos previos en los que Gardel, el patriarca del tango, invita a confraternizar a los equipos de Argentina y Uruguay sin entender la rivalidad que traían y terminan a golpes, e incluso un jugador que lo había acompañado con el violín, que termina a violinazos ahí perdiendo sus Stradivarius, digamos, ¿no? Yo no hubiera pensado en esa porque no es del Mundial, pero la ilustración es hermosa, de verdad. Otras más, sí directamente las solicitamos. Por ejemplo, esta de la Tota Carvajal. Ese momento en el que México recibe el gol de España en ese contragolpe. Es dolorosísimo. México al fin estaba siendo competitivos en mundiales después de haber ido de paseo y a ser goleado por todos durante tantos mundiales y tantos años. Era un equipazo ese de México, con Chava Reyes, por cierto, ahí en la cancha. Y de pronto, en el último segundo, en vez de asegurar la victoria que ya se tenía en la mano, el equipo se lanza con arrojo en un tiro de esquina y descuidan al futbolista más veloz de la época y uno de los más veloces de la historia, Paco Gento, y en el rebote queda para que Peiro anote. Y el berrinche de la Tota Carvajal es tremendo. Esa fue una, por ejemplo, que sí pedimos directamente. Hubo otras más que pues sí hubo un consenso respecto a lo que pensamos que necesitábamos terminar por ilustrar, ¿no? Por ejemplo, me voy a la desde el 94, que aparecen dos. Maradona yendo al doping, una imagen muy célebre con la voluntaria que lo lleva, que mucho tiempo se pensó que era enfermera, era una voluntaria. O los no cambios de Mejía Barón frente a Bulgaria, ¿no? El partido en el alargue, un calor tremendo en ese estadio de los gigantes y los cambios que no se hacían. Creo que hay ilustraciones que eran más obligadas que otras y terminó funcionando muy bien porque además sí le da un carácter diferente al libro, ¿no? Sí, le da un carácter muy diferente y además, como bien lo dices, la imagen te adentra más en la historia o todos los datos que tú vas dando aquí. También platica de la gente en este libro, hablas también de las figuras. Me queda claro que la generación actual pues se queda con Cristiano, con Messi y uno que otro por ahí. Pero a ver, platícales de nada más las figuras que hablas de otros mundiales para que la gente se le antoje revisar este libro de los mundiales, la apasionante historia de los mundiales, Beto. A ver, por principio de cuentas, la elección de la portada siempre es complicada y siempre dará pie a controversias. Era obvio que Pelé y Maradona tenían un lugar fijo ahí. Ganando la Copa del Mundo Messi tenía un lugar ahí. Kylian Mbappé, muchos me lo protestan. Bueno, Kylian Mbappé no solo ya fue campeón del mundo y finalista en otro, es el máximo goleador en finales de mundiales ya a tan corta edad. O sea, Mbappé tiene ese récord ya tan pronto. Franz Beckenbauer. Beckenbauer fue medular en tres Copas del Mundo. En una llegó a la final, muy joven, 66, la otra la ganó, 74. Zinedine Zidane estuvo en tres Copas del Mundo y lo mismo, una final la ganó, 98, haciendo dos goles, y en la otra hace un gol y termina perdiendo la control del cabezazo. El único que a mí me hubiera faltado en la portada, si puedo meter uno más, es Ronaldo Nazario, el brasileño. El único. Pero sí, eso para mí eran caras que tenían que estar. Ya después, la historia de los mundiales nos va dando muchas estrellas y por eso es pertinente irlas recorriendo, ¿no? Porque cada una en su momento tuvo algo sensacional. Desde José Leandro Andrade, Matías Sindelar, Giuseppe Meazza, e ir yendo mundial por mundial, conociendo a los que fueron las glorias en cada torneo. Sí, lo haces muy bien. Hay imágenes y hay datos de gente tan importante que ha creado este deporte que podríamos pensar que es muy fácil, ¿no? 11 contra 11 y un balón, pero hijo, es bien complicado jugar fútbol. Beto, dame chance de preguntarte algo fuera del libro, pero que desde luego tiene que ver mucho con esta cuestión de los mundiales. Tú fuiste un privilegiado en haber tocado, cogido la Copa del Mundo. Ese momento, ¿cómo lograste llegar a ese momento y qué sentiste en ese momento de tomar esa copa envidiada por todos, querida por todos, polémica por todos, pero tú la tuviste en las manos, Beto? Todo empieza, como suele suceder con las grandes historias, por una carambola. Yo me entero
leyendo un periódico que ya era un poco viejo, que la Copa iba a llegar al banco a Seúl en una fecha. El periódico lo veo y me llama la atención, empiezo a hacer gestiones, oye, ¿la puedo ir a ver? No, ¿cómo la vas a ir a ver? No, pues, la quiero ir a ver. Y hago gestiones, y hago gestiones, y hago gestiones, hasta que veo que esto empieza a fructificar. Y me dicen, pero es que hay un problema. No puede ser en un momento en el que el banco esté abierto. Digo, pues voy cuando el banco esté cerrado. Pero ¿cómo va a ser cuando esté cerrado? No, pues díganme lo que tenemos que hacer. ¿Quieren que se pague la gente que abra? No. Al final no nos cobraron nada. Fuimos a ver la copa, me parece que nos abrieron el banco a eso de las 9 de la noche, vimos cómo abrían la bóveda, vimos cómo la sacaban, y me tocó esa posibilidad, la copa auténtica, aunque uno siempre tiene dudas de cuál es la auténtica y cuál no. Pero viendo las bóvedas que abrieron y la seguridad que había para acceder a ella en el banco en Seúl previo al Mundial 2002, pues yo estoy convencido que sí tiene que haber sido la que se instauró desde el 74. Pero cuando la tocaste, recuerdo que en una nota que hiciste decías que hasta te dieron ganas de llorar. ¿Es Sí, cierto? sí, tiene muchas emociones. Hay un peso muy particular, lo que emana esto, y es lo que el ser humano le ha colocado evidentemente, ¿no? La cantidad de personas que han luchado por tenerla y los pocos que han conseguido cargarla. Todo lo que Y esto además representa es el también, peso máximo del deporte, pe- perdón. perdón, también decías en ese reportaje que eran pocos los privilegiados que podían tocarla. Los presidentes, cancilleres, luego futbolistas ganadores. Pero tú tuviste Se ese supone que privilegio, ¿verdad? solamente los futbolistas, y ya luego se han ido colando algunos, ¿no? En el Mundial 2002, por ejemplo, el chef Salt Bae, que fue un escándalo que se retrató cargándola, o recientemente cuando se la pasa Infantino a Trump en la Casa Blanca anunciando el sorteo para Washington. Pero sí, son muy pocos y me dieron esa posibilidad de poder realizarlo para este reportaje e intentamos que estuviera a la altura épica de lo que eso representaba, ¿no? Mira, creo que lo recuerdas mejor que yo porque esto fue en 2002 y sí fue algo muy emocionante para mí. Y quiero aprovecharla a ti, lo tengo que hacer porque eres un periodista todoterreno y teniéndote, no puedo dejar de preguntarte. Ya sabes que como buen periodista tengo que preguntar. Lati, también tuviste el privilegio de cargar una antorcha olímpica, de recorrer la antorcha olímpica. Ahí sí, otra vez, platícanos cómo fue esto. En este caso, cuando yo recibo la comunicación en la que se me informa que ha sido elegido por el comité organizador de los Olímpicos, por el Comité Olímpico Internacional, para cargarla, yo pensaba que era una invitación para acreditarme para algún acto de la antorcha. Y yo estaba entrando para ver si era algo que implicaba interés para mí, para mi audiencia, para mi cobertura, viviendo en Londres. Cuando veo que más bien se me está invitando a cargarla, al principio no lo creí. Yo siempre como periodista, pues he sentido que soy el que da la información, no el que se convierte en pieza de información. Fue maravilloso, cumplí un sueño que no sabía que tenía o que no sabía que yo podía llegar a cumplir, pero también, y esto es extraño, sentí cierto alivio cuando pasó y regresé al otro lado otra vez a dar cobertura. Dejé de ser yo quien era el centro de la información, digamos. Beto, ahora que has hecho este recuento de los mundiales y que llevas todo el tiempo, y como bien lo dices, llevas esta memoria de los mundiales, ya sabes que la historia se repite. Y la pregunta sería como periodista, ¿qué esperas tú del Mundial 2026? No solamente para selección, sino el festejo completo del Mundial llevado a tres lugares o a tres países tan importantes. Mira, y es cierto que la historia se repite porque el mundial ha cambiado muchísimo. Para no ir muy lejos, ahora va a 3 países, a una extensión geográfica que jamás imaginamos que pudiera abarcar una Copa del Mundo. Implica 48 selecciones y se repite porque finalmente mundial es mundial. Uno verá en la primera ronda partidos menos atractivos, marcadamente con países de menor calidad, pero mundial es mundial. La emoción que representa una Copa del Mundo será tremenda. Se dispersará mucho más la masa futbolera. No es lo mismo un mundial focalizado en un país que interesa además con esta extensión, con la cantidad de partidos. Creo que sí se va a dispersar más, pero creo que una vez que este balón ruede o poquito antes de que ruede, sí será una fiesta permanente en todos los puntos cercanos a los estadios. ¿Y ahora qué esperas de nuestra queridísima selección mexicana de fútbol, Beto? A ver, nos falta fútbol, no nos vamos a engañar. Hemos crecido en orden, hemos crecido en ciertos factores
Yo no diría de entrega porque siempre ha habido una entrega total, pero de lograr aprovechar mejor esa entrega. La diferencia sigue siendo el fútbol o lo asertivo que puede hacer en las dos áreas. Si Raúl Jiménez vuelve a estar muy enchufado a un gran momento individual, te puede marcar una diferencia porque no tenemos una ancha gama de generación ofensiva de fútbol. No veo un camino que nos lleve más allá de octavos de final. Me encantaría que sí. Ojalá que los astros, el calendario, todo se vaya combinando, el equipo vaya creciendo. Yo no lo veo, porque por principio de cuentas no somos uno de los ocho mejores fútboles y lo común es que se meta a cuartos de final, pues el grupo de ocho mejores selecciones del mundo. Lo común. Hay amplias excepciones. Yo veo que el camino da hasta octavos. Ojalá me equivoque. Ojalá te equivoques, de corazón, ojalá te equivoques. Me Y encantaría. te voy a recordar un comentario y por eso lo hago para hacerte una pregunta más, Beto. En un extraordinario análisis que hiciste en el programa de nuestro amigo Nicolás Romay, hiciste una lista de los jugadores argentinos, élite, dónde juegan, en qué clubes juegan, cuántas Champions, todo esto que puede ser un poco una pregunta muy para nosotros, los que nos gusta el deporte, pero ¿por qué México? eh, Sé que es complicado, pero ¿por qué México no tiene esa lista de jugadores élite, Beto? ¿Qué le ha faltado a México para tener esa lista? Capacidad de detección oportuna de talentos, descentralizar, que se detecten en todos lados, no solamente en los núcleos urbanos, lograr llevar con buenas metodologías, con una oportuna irrupción en el fútbol profesional, con un camino que tenga un seguimiento para consolidar también, no solo debutar, también hay que consolidar, pero también se vincula a Cuauhtémoc a muchos temas, problemas endémicos que tenemos, la obesidad infantil, la diabetes infantil, educación, seguridad, inclusión, desarrollo. Son muchos temas muy relevantes, mucho más que el fútbol mismo, que terminan por retratarse en lo que generas, ¿no? Y una vez también lo dijiste, y lo has dicho yo creo varias veces, Beto, hay cosas más importantes, como lo que acabas de mencionar, las Claro. cuestiones de salud y seguridad, que el fútbol, ¿no? Y siempre lo voy a repetir, aunque parezca disco rayado. Si me preguntas, ¿qué prefieres? ¿Un país con un alto nivel de salud o un país líder del medallero? No, hombre, pues un alto nivel de salud. Claro. Evidentemente una cosa a menudo refleja la otra, ¿no? Lo que queremos es un país que tenga mejores condiciones de bienestar. Una pregunta más, Beto, y te la hice aquella vez que te entrevisté con el otro libro. ¿Qué viene después de este libro? Dame la nota, aunque sea dame un poquito de lo que estás escribiendo a futuro, Lati. Mira, más pronto de lo que se imaginan, habrá otro libro. Estamos trabajando con todo. Eh, Se ha hecho muy pesado mi calendario de entregas por tema este momento de entrevistas, de promoción. Me quita mucho tiempo del momento que le corto a televisión de por sí para escribir, pero estoy metiéndole con todo de madrugada para que muy pronto tengan una nueva sorpresa y un nuevo libro en las manos. Beto, y desde luego te vamos a ver en la cobertura, me imagino que hasta en los tres países, en la próxima Copa del Mundo, ¿es así? Eso supongo, porque será un mundial que nos traerá viviendo en el avión y así estaremos. Beto, este libro ya está en todos lados, ¿dónde lo podemos encontrar, por favor? Si lo quieren en audiolibro, yo lo grabé completo. Si lo quieren en digital, también está disponible, pero sobre todo el impreso con las soberbias ilustraciones de Luis Atilano. Lo pueden buscar en Sanborns, en Gandhi, en Sótano, en Porrúa, en Péndulo, en Gonville, pedir en Amazon, como ustedes quieran. Pueden tener la apasionante historia de los mundiales. Me Ideal para cuesta niños, trabajo, para jóvenes, para todos, futboleros, no sí, tan no, futboleros. para todos. Me cuesta trabajo que alguien no te conozca, Lati. Me cuesta mucho trabajo pensar que alguien no te conozca, pero para la gente que a lo mejor acaba de ver tu entrevista, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde puede conocer más de tu trabajo, Mucho Beto? gusto. Me pueden encontrar en X como Alberto Lati, en Instagram como Latitud Lati, lo mismo mi canal en YouTube, me pueden encontrar como Alberto Lati, para que puedan seguirme en todo sentido. Beto, ¿y en qué programas estás? Estamos en Claro Sports y en Fox Sports, estamos al aire constantemente para debatir y en radio, en Así las cosas en W con Carlos Loret. Beto, yo me siento privilegiado de que me hayas vuelto a dar este honor de platicar contigo, entrevistar sobre este libro. Siempre que sea un libro, tenemos un gran pretexto para conversar. Un placer. Tendremos otro pretexto en alguna ocasión para platicar otras cosas, pero esta vez fue de tu libro El Mundial, que está buenísimo, imperdible. Beto, gracias por este enlace. Un abrazo, Cotemoc, siempre es un privilegio saludarte. Saludos a todos.